Sábado, 12ª semana del tiempo ordinario. Meditamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículos 2, 10 a 14, 18 a 19. El Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Están sentados en el suelo, silenciosos los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal, dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en llanto, me hierven las entrañas. Mi bilis se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras caen desfallecidos como heridos de muerte, en las plazas de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, virgen hija de Sión? Porque tu desastre es inmenso como el mar, ¿quién te sanará? Tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias, no revelaron tu culpa a fin de cambiar tu suerte, sino que te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Invoca al Señor de corazón. Gime, hija de Sión. Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche cuando empieza la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 73 responde a la lectura. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. ¿Por qué, Señor, nos rechazaste para siempre? Y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate del pueblo que adquiriste en otro tiempo, de la tribu que rescataste para convertirla en tu herencia. Vuelve tus pasos hacia esta ruina completa, todo lo destruyó el enemigo en el santuario. Rugieron tus adversarios en el lugar de tu asamblea, pusieron como señales sus propios estandartes. Alzaron sus hachas como en la espesura de la selva, destrozaron de un golpe todos los adornos, los deshicieron con martillos y machetes. Prendieron fuego a tu santuario, profanaron hasta arrasarla la morada de tu nombre. Ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia, que el débil no retroceda lleno de confusión, que el pobre y el oprimido alaben tu nombre. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. El salmo entero cantado en video separado para quienes lo necesiten. El Evangelio tomamos de Mateo capítulo 8 versículos 5 al 17. Al entrar en Cafarnaúm se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo,
Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, en Cafarnaúm, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en este contexto tan brutal que se nos narra en la primera lectura, donde vemos la destrucción, ¿no?, de Jerusalén, que los adversarios hasta arrasaron con todo el santuario, el salmo que pronuncia lo mismo. Y hay un clamor, ¿no? Dice acá dentro del libro de las Lamentaciones: levántate y grita, hija de Sión, ¿no? Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche, derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Cuando nosotros, siguiendo un poquito el hilo de lo que veníamos meditando en estos días, cuando nosotros que somos templos de Dios, porque el Espíritu suyo, el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, comunión del Padre y del Hijo, mora en nosotros por el bautismo y permanece en nosotros mientras no estamos en pecado grave. Al ser nosotros templos de Dios, y si hemos cometido un pecado grave, es como que al sacarlo al Señor de su Espíritu ya no puede morar con el pecado. Entonces es como que nuestro templo es arrasado, ¿no? Arrasado y destruido por fuerzas enemigas, por el maligno y sus secuaces. Y ya no hay sitio en nosotros para nuestro Dios. Pero lo que nos invita el libro de las Lamentaciones es a no desfallecer. Jesús le decía en la aparición a la Divina Misericordia que tenemos acá, a Sor Faustina, que ponga esa inscripción al pie: Jesús, en ti confío. Nunca perder la confianza en el Señor, nunca, porque Él está atento a la voz del pobre. Por eso el Salmo dice: no te olvides de tus pobres, Señor. ¿Está hablando de la pobreza material? No. Está hablando de la pobreza de espíritu, esa de la que hablan las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu implica depender de Dios totalmente. Es el camino de la santidad, el camino de aquel que, abandonándose en Dios por completo, sabe que todo lo que tiene, bienes materiales, espirituales, todo es don de Dios, procede de Dios y depende de Dios como un pobre que pide limosna. Vive entregado a Dios. Eso es la santidad, procurar cumplir la voluntad de Dios en los mandamientos y vivir entregado a Él, sabiendo que depende en todo de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Por eso dice el Salmo 73, no te olvides de tus pobres, Señor, de aquellos que dependen de ti, de aquellos que ponen en ti toda su confianza y toda su esperanza, de aquellos que hacen de ti el centro de su vida y en medio de las calamidades, dificultades y aún en medio de quizás una situación de pecado grave por la que en desgracia quizás están, claman a ti, como dice el libro de las Lamentaciones, derraman su corazón como agua ante tu rostro. Y por eso el mismo Salmo, David dice, ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia.
Toda nuestra alma está llena de pecado, podríamos decir. Alguien que está en un pecado gravísimo y quizá de hace muchos años, que no se acerca al sacramento de la reconciliación, a beber de la fuente de la misericordia, de la fuente de vida interior, de aquella que lo puede restituir a la dignidad de hijo de Dios, para que el Espíritu Santo vuelva a morar en su templo, que somos nosotros. San Pablo nos dice, ¿acaso no saben que son templos del Espíritu Santo? No lo contristen al Espíritu, no lo pongan triste. De hecho, decíamos, el pecado grave y el Espíritu Santo no pueden convivir. Entonces, que aquel pecador, como le decía Jesús a Sor Faustina, el más grande pecador, que no tenga miedo de acercarse al océano de mi misericordia. Que no tenga miedo. Correr a Dios. Dejarlo a Él que nos sane. Fíjense en el Evangelio cómo este centurión, un pagano, no era del pueblo judío, cuando Jesús estaba en Cafarnaúm, que se alojaban en la casa de Pedro en Cafarnaúm para poder hacer ahí sede y desde ahí predicar. Fíjense cómo este centurión le sale al encuentro. Dice, se acerca a Jesús y le ruega, Señor, mi sirviente está enfermo con parálisis y sufre terriblemente. ¿Y qué le dice? Lo que nosotros repetimos en cada misa antes de ir a la sagrada mesa del banquete del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque Jesús le había dicho, yo voy a ir a sanarlo. No soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi sirviente quedará sano, porque si yo, que soy un subalterno y doy órdenes a los que están dependiendo de mí y todos lo cumplen, basta una palabra tuya, Señor. Digámosle entonces que el pecador más empedernido se acerque al Señor y le diga, Señor, basta una palabra tuya para que mi corazón vuelva a ti. Dame tu fuerza para que yo mismo pueda acercarme al sacramento de la reconciliación, recibir tu perdón, tu absolución, recibir tu palabra. Jesús le dice, ve y que se haga como has creído. Ve y que se haga como has creído. Les aseguro que en ninguna otra parte encontré semejante fe. La fe y la confianza. Que el maligno no nos arrebate la fe y la confianza en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad, ya sean momentos que estamos pasando en nuestra vida terrena o también las mismas esclavitudes que el pecado pueda haber hecho de nuestra alma y que nos mantiene alejados de Dios, de gozar de la fuente de su amor y misericordia. Corramos a Dios como el centurión, como ese pagano, que no era del pueblo judío, pero por su fe y confianza se arrebata las gracias divinas. Jesús le decía eso a Sor Faustina, las almas confiadas arrebatan mis gracias. Pidamos al Señor con fuerza. Fíjense cómo después dice que va a la casa de la suegra de Pedro, porque ahí hacían, como digo, lugar donde estar mientras predicaban en Cafarnaúm, y ella estaba enferma. Y dice que el Señor la toma de la mano, por eso necesitamos los sacramentos, porque el sacerdote actúa in persona Christi, como lo decían estos días, y es el mismo Jesús el que nos toca, el que nos impone las manos, el que nos absuelve, por el ministerio sacerdotal que recibió el sacerdote. Es Cristo. No es el cura, es Cristo el que nos toca, el que nos sana. El sacerdote es solo un canal, un medio, un vehículo por el cual la gracia de Dios llega a nosotros, se derrama y nos da vida nueva, nos sana, nos libera de todo lo que nos esclaviza y nos da fuerza y vigor para llevar adelante lo que nos toca llevar. Por eso dice que la suegra de Pedro se levantó, la fiebre se le pasó de solo tocarla de la mano, ¿no? Y comenzó a servirlos. Y de hecho dice que seguían yendo endemoniados y enfermos de todo tipo y todos quedaron sanos. Iban a la casa de Pedro a buscarlo a Jesús. De hecho, ahí en Cafarnaúm es donde se da ese milagro del paralítico que sacan el techo para bajarlo en la camilla y ponerlo delante de Jesús. Es ahí en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Fíjense la fe de la gente que acudía a Jesús. Y cómo Él, con la fe, podía liberarlos, sanarlos, darles vida nueva. Pongamos en el Señor toda nuestra vida temporal y nuestra vida espiritual.
para que Él con su mano nos toque. Y si estamos alejados de los sacramentos, acudir a buscar la fuente de vida y de misericordia, que solo Él es, y que solo Él puede derramar sobre nosotros para darnos un nuevo existir. Que así sea la gloria para el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.